Siempre digo buenos días, estoy más acostumbrado al día que a la noche. Buenas tardes, hermanitos. Vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo. Hemos visto, ¿cierto?, hasta el momento al Cristo preencarnado y también al Cristo encarnado, ¿verdad? Estuvimos viendo ambas cosas, cómo se manifiesta Cristo en el Antiguo Testamento. Ya dijimos que cuando hablamos de preencarnación no necesariamente estamos hablando de eternidad, pero sin lugar a duda cada vez que Él fue visto o se aprecia su persona en el Antiguo Testamento está asociado con Dios, por lo tanto es eterno, ¿no? Pero hemos hablado, como les decía, de la preencarnación de Cristo, de cómo Cristo vino a este mundo y se encarnó con el propósito de cumplir el ministerio de sacerdote, rey y profeta. Hemos visto su naturaleza inseparable de hombre y Dios. Dios se hizo hombre para ser inseparablemente y eternamente hombre y Dios. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y en su ministerio en la tierra, ya pasando a lo que vamos a estudiar en el día de hoy, le veremos identificarse con algunos nombres a nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos los evangelios, vamos a identificarlo allí con algunos nombres. Sin lugar a duda, algunos de esos nombres se van a mencionar con mayor reiteración en el Nuevo Testamento. Estos nombres son importantes para examinar, sobre todo para el estudio de los evangelios. Ya algunos de esos nombres con los que Él se presenta, o títulos con los que Él se presenta, los hemos examinado, como el caso de Cristo y su parónimo hebreo, el Mesías. Un parónimo es la similitud de una palabra con otra, ¿cierto? En este caso, Cristo es la palabra griega y Mesías la palabra hebrea, para hablar de la misma persona, el ungido. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ungido? Bueno, Cristo y Mesías, ¿se acuerdan que Cristo pasó a ser parte también de un nombre propio designado por los primeros cristianos para nuestro Señor Jesucristo? Pero también encontramos otros nombres en el Nuevo Testamento que es muy importante, niños, sobre todo cuando leemos el Nuevo Testamento, que entendamos que detrás de ese nombre hay un propósito. No es simplemente porque se menciona ese nombre o se le dice de tal manera, sino que cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo y a muchos personajes de la Biblia, cuando hablamos de los nombres hay un propósito detrás de esos nombres. No significa que cada nombre que nosotros tengamos tiene un propósito, ¿cierto? Porque a veces hay gente que empieza a estudiar los nombres de las personas y dice, bueno, según el nombre que tú tienes, hay un designio de Dios para ti. No. El nombre que tú tienes porque a tu mamá y a tu papá le gustó, punto. En el caso de Cristo es otra cosa. Hay cierta trascendencia en esos nombres que es importante poder analizar, ¿no? El primero de ellos que vamos a ver hoy día, no los vamos a ver todos, hay otros más. Por ejemplo, Cristo se llama a sí mismo la luz del mundo, el pan de vida, y en algún momento mientras vamos estudiando los evangelios vamos a hacer alusión a ellos. Pero el primero de ellos que vamos a analizar en el día de hoy es Hijo del Hombre. Muy bien, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Cuando el Señor dice el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre. Del hebreo Ben Adam y del griego huios tou antropou, es decir, el Hijo del Hombre, expresión que indica que el Señor Jesucristo ha participado plenamente, aún siendo el Dios, como veíamos la semana pasada, esa unión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la unión hipostática? 100% Dios, 100% hombre. Aún él siendo Dios, Él ha participado de la naturaleza humana. Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, no tienen que buscarlo, es más que nada para que lo anoten, nos va a mencionar eso. Como Hijo del Hombre se capacitó para hacerse nuestro suficiente, dice Hebreo, nuestro suficiente sacerdote, a nuestra semejanza, es decir, un sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Sufrió todas las tentaciones y amarguras reservadas exclusivamente para los hombres, es decir, para los descendientes de Adán, como el postrer Adán, pero asegura el autor de la epístola a los hebreos que aunque se hiciera como uno de nosotros, eso es muy importante, jamás pecó en sus labios y no se halló ningún tipo de engaño en él.
Es decir, aunque Cristo es 100% Dios, es un hombre, a diferencia de nosotros, sin pecado. El Hijo del Hombre. Jesús utilizó este título, y ahora vamos a ver el por qué Jesús utilizaba este título. Este es un título que aparece en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús utilizó este título, el Hijo del Hombre, Él lo utilizó más que ningún otro para referirse a sí mismo. Él lo utilizó, mire, aproximadamente unas 78 veces. Unas 78 veces Cristo utilizó este nombre, esta designación, el Hijo del Hombre. La mayoría de los contextos en la Biblia, porque ustedes saben que la Biblia explica la Biblia, no tenemos que especular, tenemos que ir a la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia respecto a esto. Los contextos indican que al usar este título, el Hijo del Hombre, Jesús estaba pensando proféticamente en lo que ya se había revelado en Daniel capítulo 7, versículo 13. Es decir, cada vez que Cristo mencionaba este nombre, Él estaba exclusivamente pensando en esa profecía. Vamos a ir allá. ¿Cierto? Es importante entender que en Daniel capítulo 7, ¿se acuerdan cuando hablamos de las bestias? En un momento hablamos de eso, estudiamos, ¿no? En Daniel capítulo 7, el contexto que se proyecta allí es el transcurso de, vamos a decir, el tiempo de los gentiles, cuando Israel es llevado cautivo, ¿cierto? Israel falla como el agente que debía traer luz a las naciones. Bueno, los gentiles toman parte. Comienza todo este tiempo los gentiles con los babilonios, ¿se acuerdan? Después, ¿quiénes vinieron? Las mujeres estudiaron esto en su estudio de mujeres. ¿Quiénes venían después de los babilonios? Exacto, los persas. ¿Se acuerdan bien, Muy bien. A ver, ¿y quiénes venían después de los persas? Exacto, los griegos. ¿Y después quién venían? Los romanos. Y al final de los tiempos habrá una manifestación, porque Roma nunca desapareció, realmente no fue vencido, sino que como que se esfumó. Y va a aparecer al final de los tiempos. Y ahí en Daniel capítulo 7 se mencionan las bestias, que está hablando del tiempo de los gentiles. Entonces dice en el versículo 13 lo siguiente, ¿ves? Está hablando del dominio de los hombres, que con toda su idolatría, los imperios con toda su idolatría, su maldad, su rechazo a la verdad de Dios. Y dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un... ¿Tienen ahí o no? Miren lo que dice ahí. Versículo 13. Ahí está. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como... Exacto, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ese anciano de días, es decir, un anciano eterno, se está haciendo una referencia a Dios. El anciano de días le hicieron acercarse delante de él, versículo 14, y le fue dado por el anciano de días dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Nota lo que está diciendo ahí, ¿ves? Él viene hablando de las bestias, ¿no? Los dominios de las bestias fue eterno, sucumbieron. El gobierno o el imperio de los babilonios sucumbió. ¿Quién los derrotó? Los persas, ¿verdad? Los persas los derrotaron. Precisamente, ¿cierto? Con los descendientes de Nabucodonosor, que eran un desastre, en un momento de borracha, ahí llegaron los persas y tomaron Babilonia, la que no podía ser derrotada, pero los persas destruyeron Babilonia. Posteriormente los persas perdieron con Alejandro el Grande, con los griegos, perdieron el reino. Posteriormente llegaron los romanos, pero todos esos reinos de alguna manera han ido sucumbiendo. Pero este reino en particular, el del Hijo del Hombre, que dice allí, es un dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ves el contexto? Está hablando de los imperios que fueron ¿qué? Destruidos. El imperio del Hijo del Hombre no será jamás destruido. ¿Amén? Ok. Dice que este Hijo de Hombre, o del hombre, según el versículo 14,
le fue dado, es decir, habla de futuro, ahí en ese momento, cuando fue dada la profecía, habla de futuro por el anciano de días, dominio, gloria y honra, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Notemos esto que se está mencionando aquí a la luz de otro salmo, otro salmo que es considerado un salmo mesiánico, o cristológico, porque se está refiriendo ¿a quién? Al Mesías, al Cristo. ¿Es lo mismo decir Mesías que Cristo o no? Sí, correcto. Básicamente, ¿qué estamos diciendo cuando decimos Mesías? El ungido. Y ahí en ese salmo, que también es mesiánico, 110, en el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor. David está hablando en este salmo, ¿no? Y David está diciendo, Jehová, Elohim, dijo a mi Señor. Este es el mismo salmo que en un momento el mismo Señor hace alusión, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es que David habla de su hijo, pero le menciona como Señor? ¿Te acuerdas cuando hace eso el Señor? ¿Verdad? Sin lugar a duda que había alguien particular. Este descendiente de David era alguien en particular, que siendo descendencia de David, no por eso no era mayor que David, porque David le llama ¿cómo? Señor. Entonces dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso es lo que hoy en el presente está Cristo, a la diestra, ¿cierto? Siéntate a mi diestra. Por ejemplo, deja tu dedito allí para que veas cómo la Biblia va uniendo los rompecabezas, y nota lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. No dejes de tener tu dedito allí. Con un dedito en Daniel, con otro dedito en el Salmo, no sé cómo lo vas a hacer, y con otro dedito en Colosenses. Mira lo que dice Colosenses. Piensa en esta expresión del Salmo 111. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, siéntate aquí a mi derecha. Y en Colosenses 3.1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, tal como dice en Efesios, de una manera distinta a Pablo, buscad las cosas de arriba. Y dice, ¿dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Sin lugar a duda, esta expresión que aparece en el Salmo 111, que aparece, que clarifica, ¿cierto?, el apóstol en Colosenses, capítulo 3, versículo 1, se está refiriendo a la misma persona. ¿Esta persona quién es? Cristo. Cristo. ¿Te acuerdas lo que pasó allí en Daniel? En Daniel, ya vamos a volver allí, nuevamente sobre Daniel. Exactamente, dice que a este hijo de hombre, el anciano de días, le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Ok, entonces mira, dice, Jehová, volvamos al Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, ¿hasta qué? O sea, es decir, ¿hasta cuándo siéntate a mi diestra? ¿Hasta qué momento? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Daniel 7.14, ¿ves? Puedes poner allí en el Salmo 110 un paréntesis, Daniel 7.14, porque en Daniel 7.14 dice que le dio dominio, gloria, reino para que todos los pueblos y naciones le sirvan. Él aplastará a todos sus enemigos y dominará a todos sus enemigos. En el Salmo 110, volviendo al Salmo 110 ahora, vamos a ir de allí para acá, así que atento, no te pierdas. En el Salmo 110, versículo 5, dice, el Señor está a tu diestra. El Señor está a tu diestra. Quebrantará, ¿a quiénes? A los reyes en el día de su ira. En el día de la ira del Hijo del Hombre. Bueno, rápidamente así, para que vayan entendiendo más, ¿no? Cuando dice que va a poner a sus enemigos, dice, siéntate a mi diestra, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, se está refiriendo particularmente cuando el Mesías venga en gloria, previamente 7 años antes, ustedes ya saben eso, ¿cierto? 7 años antes, él arrebató ¿a quién? A la iglesia.
7 años después se manifiesta la gran batalla de Armagedón y cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, se está refiriendo precisamente a la batalla de Armagedón, cuando el Señor destruya el poder de los gentiles, porque termina allí. ¿Te acuerdas que Daniel capítulo 9, versículo 27 hablaba de que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y que falta una semana más, que son los 7 años? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso? Ok, al final de esos 7 años termina el tiempo de los gentiles porque el Señor viene y establece su reino. ¿Ok? Entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Versículo 5 de Salmo 110, versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Ese día, toda la tribulación, si bien el anticristo está como un personaje importante dentro de ese tiempo de la tribulación, es el día de la ira. Algo muy importante, un paréntesis, cuando hablamos de Tesalonicenses, las mujeres estudiaron en Tesalonicenses, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Por lo tanto, ¿cierto? Los estudiosos, los teólogos dicen de que la iglesia no pasará por la tribulación, ¿verdad que sí? Porque no nos ha puesto Dios para, y ese es el tiempo de la ira, que se consuma ese día. ¿Con qué? Con la gran batalla del Armagedón, donde el Señor aplastará en su ira a todos los que se resistieron. Y con eso destruye la gran estatua. ¿Te acuerdas la que soñó Nabucodonosor? Esa estatua que la cabeza era ¿de qué material? Las mujeres lo vieron. Bien. ¿Y el pecho de qué era? ¿De qué era? Y después los muslos. Ya se me fue Se me fue. No, espérate, parece que las piernas... No, las piernas eran de metal. Exacto, con barro mezclado. Ya me volaron a mí también. Bueno, pero ¿te acuerdas que venía una piedra desde el cielo y rompía, ¿cierto? Caía en los pies y destruía a todos? Todos esos reinos se destruyen y se establecía un monte gigante que era el reino eterno ¿de quién? Del Hijo del Hombre que menciona Daniel 7. ¿Ok? Muy bien. Nota la declaración profética de juicio de Jesús en el juicio de su pueblo, cuando el pueblo lo enjuició. El pueblo estaba enjuiciando a Jesús y Jesucristo mismo les advierte de un juicio. ¿Basado en qué? Basado en el Antiguo Testamento. Mira allí, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, en el versículo 61. Nota que estamos hablando del Hijo del Hombre. ¿Y a qué se alude cuando él habla del Hijo del Hombre? Ya fuimos a los textos del Antiguo Testamento. Ahora mira aquí en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice en Marcos 14, 61. Dice así, mas él callaba. ¿Quién callaba? El Señor. Y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito o el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, yo soy. Pero no le dijo solo eso. Mira lo que le dijo. Y veréis al Hijo del Hombre. Daniel, ¿cuánto? Capítulo 7, que dice que Él le daría dominio sobre todos. Él sería el Rey eterno. Dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, presente. Hoy está el Señor a la diestra del Señor, esperando el momento en que el Padre dice, basta. ¿Ves? O sea, mira, entre esta frase que aparece en el versículo 62 de Marcos 14, sentado a la diestra del poder de Dios, en ese puntito donde está el I, puedes tú poner ya 2000, ¿cuántos años? 17 años de paréntesis todavía. Y en cualquier momento viene esto otro, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, porque él entendió lo que dijo, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno
de muerte. Porque al decir eso, se estaba identificando ¿con quién? Con el Eterno. Ok. Este título también expresa, obviamente, porque Daniel capítulo 7 expresa que tiene autoridad, quien posee ese título tiene autoridad. En Marcos capítulo 2, versículo 10, el Señor hace alusión a eso. Hace alusión a esa autoridad, porque en el reino de Dios no habría, precisamente porque Él tiene dominio por sobre todas las cosas, no habrían enfermedades, no habría ningún tipo de males. Será un tiempo de prosperidad y de ahí, una vez terminando el reino de 1000 años, eternamente y para siempre. ¿Por qué ese reino de 1000 años? Porque habrá el último filtro. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? Que van a nacer gente también, van a nacer gente en el tiempo de los 1000 años y esa gente, muchos de ellos se van a querer rebelar, ¿verdad? Al final de los tiempos. Bueno, pero allí los que entran de la tribulación al milenio y los que resucitan para entrar al milenio, ya están libres de todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos, en el tiempo del Mesías, ¿cierto? En algunos otros estudios vamos a ver eso, van a estar exentos de enfermedades y de todo tipo de cuestiones que hoy la gente tiene. Pero nota lo que dice ahí en Marcos 2:10, haciendo alusión a sus credenciales como el Hijo del Hombre. Dice, pues para que sepáis, le dice el Señor, para que conozcáis esto, que ¿qué dice? Que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿dónde? En la tierra, para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? ¿Ves? Pero notas lo que está diciendo acá, que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Autoridad, potestad aquí en la tierra, para perdonar pecado y por ende para todas los problemas que dominan al hombre, ¿no? En Marcos 2:28, nota lo que dice. Por tanto, cuando estaban reclamándole, ¿cierto?, al Señor por el día de reposo, por tanto, el Hijo del Hombre, ¿qué es? Señor, aún del día de reposo. ¿Qué se expresa en estos textos? ¿Qué se alude cuando se habla del Hijo del Hombre? Se habla de autoridad. Cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a leer, vamos a estudiar los evangelios, cuando aparezca ahí el Hijo del Hombre, y tú ya desde ya puedes ir leyendo los evangelios para que te sea mucho más fácil cuando entremos de lleno a los evangelios. Puedes subrayar y poner al lado autoridad, autoridad. El Hijo del Hombre, autoridad. Su asociación con el hombre, pero un hombre distinto al de Adán. Un hombre que tenía dominio, no que estaba sometido. Porque es el Hijo de Dios, el Eterno. Es el Hijo del Hombre. Acuérdate que él se viene a identificar como el postrer Adán. Sin embargo, es importante entender esto otro. La autoridad no restó del Señor su espíritu de servicio. Nota lo que vamos a ver a continuación. Nota ahí Juan capítulo 13, versículo 13. Nota Juan capítulo 13, versículo 13. Dice, vosotros, Juan 13, 13, vosotros me llamáis maestro y Señor. Si yo soy el Señor, ¿yo tengo qué? Autoridad. Decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Nota lo que dice Lucas 22, versículo 27. Lucas 22, 27. Anda con tu Biblia allí. Lucas 22, 27. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Por cierto, ¿el amo dónde se sienta? ¿El amo se para y sirve o no? No, el amo es el que se sienta a la mesa y espera ser ¿qué? Servido. Mas yo estoy en vosotros como el que sirve. Y tácitamente, ¿qué está diciendo? ¿Siendo quién? ¿Siendo él? Siendo el Señor, siendo el amo. Ahora mira, tú puedes notar aquí la asociación de autoridad y servicio. Señor, servicio. Se asocia precisamente al título del Señor, el Hijo del Hombre.
nota en Marcos 10:45. Marcos 10:45. ¿Tienes ahí Marcos 10:45? Mira lo que dice. Porque el Hijo del Hombre, que ya teniendo un background de lo que más o menos es el Hijo del Hombre, Daniel 7, él va a dominar, a él se le va a dar el reino, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a tus enemigos, su reino será sempiterno, nunca más nadie reinará después de él porque es eterno, no caerá. Él tiene autoridad, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado y por ende para otras cosas, a ti te digo, levántate y anda. Mira lo que dice acá, mira la asociación de poder, señorío, pero a la vez servicio. Nota, mira, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y de qué manera, Señor? Cuando Él lavaba los pies, ¿qué estaba diciendo? Los que estáis bañados, lavar los pies a los que están bañados, en relación con la vida espiritual del hombre. Ya lo hemos estudiado eso, ¿no? La importancia de lavarnos los pies los unos a los otros, no literalmente, sino no poner tropiezo, animar en la vida espiritual, predicar el Evangelio para que otros también puedan ser, ¿qué? Bañados. Cuando Pedro le dice, entonces, báñame entero, dice, no, los que están bañados no necesitan sino, ¿qué? Lavarse sus pies, para que, como dice Pablo, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, notas aquí, mira la actitud de servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y de qué manera, Señor? Y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el servicio que venía a realizar particularmente, ¿quién? El Hijo del Hombre. Es decir, que en Daniel capítulo 7, nosotros vemos una parte de todo. Siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra. O cuando el anciano, en el caso de Daniel capítulo 7, le entrega, en este caso, al Hijo del Hombre, autoridad, dominio. Vemos parte de la historia. Isaías nos muestra otra parte del rompecabezas y nos habla de que ese Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre sería también un siervo, pero un siervo ¿qué? Sufriente. Un siervo sufriente, es decir, para obtener todo lo que obtuvo para nosotros, como veíamos la semana pasada, el Hijo del Hombre se hizo pobre. ¿Te acuerdas literalmente qué significa esa palabra pobre? Un mendigo, para que con su pobreza nosotros fuéramos ¿qué? Enriquecidos. Y entonces por eso que Él tiene la autoridad. ¿Ves? Lo hemos mencionado otras veces, cuando Juan llora porque nadie era digno de desatar los sellos para que todo esto se cumpliera, la profecía. ¿Y qué le dice el anciano? No llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para desatar los sellos. Y Juan se da vuelta y ve ¿a quién? A un cordero. ¿Notas? La autoridad de un león, el servicio del cordero. Hijo de hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Él tiene toda la autoridad por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan capítulo 5, versículo 27. En Juan capítulo 5, versículo 27 vemos la siguiente expresión. Dice, y también le dio autoridad. El Señor está hablando. ¿Quién le dio esa autoridad? En el contexto. Estamos viendo los versículos, no vamos a explicar mucho los versículos. El Señor dice, le está hablando y dice, y también le dio autoridad. ¿Quién? El Padre, en el contexto, si ustedes leen todo el capítulo 5 de Juan. De hacer juicio, en el contexto de dar vida o muerte eterna. ¿Por cuanto es quién? Por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Ves? Él tiene toda autoridad, por cuanto es el Hijo del Hombre, la autoridad máxima de dar vida, por cuanto es el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Juan, el título se usa en un contexto que hace énfasis en su preexistencia. Y esto es muy interesante porque precisamente, si Él es el Hijo del Hombre, nosotros hemos visto que ya se está mencionando su preexistencia en Daniel capítulo
7. Ya se está hablando de él. Se está hablando como alguien que ya existe. Es decir, ese hijo de hombre no vino a existir allí en Belén, sino que ya existía. Ahí se habla en Juan de su preexistencia, su venida al mundo en humillación, la cual esconde y también manifiesta su gloria. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada que él puso como un velo? Pero también manifiesta esa gloria en otros aspectos, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 13, mira lo que dice. Nadie subió al cielo. Ahí está la conversación que tuvo Cristo ¿con quién? Con Nicodemo, ¿no? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió ¿de quién? Del cielo. Y nota esta expresión, mira, el Hijo del Hombre. ¿Qué te llama la atención allí? Porque me gustaría que hiciéramos un paréntesis recordando algo de la semana pasada. ¿Qué te llama la atención allí? ¿Te acuerdas cuando hablamos de la kenosis? A ver, ¿quién me puede hablar lo que era la kenosis? Filipenses capítulo 2. ¿Qué era la kenosis? ¿Encarnación? Bien, el vaciamiento de Cristo, ¿se acuerdan? El vaciamiento, muy bien. Me encanta cuando ustedes tienen anotado cosas y se acuerdan de eso. El vaciamiento de Cristo. ¿Se acuerdan que dice la palabra allí que teóricamente, ¿cierto? El Señor se despojó y decíamos que muchos hablaban de que se había despojado, que el Señor no conocía quién era, dicen algunos. Otros que cayeron en herejías tremendas en la historia de la iglesia, que Él vino a ser hijo de Dios o se le atribuyó cuando resucitó y así, etcétera, etcétera. No. Él sabía quién era. ¿Se acuerdan cuando hablamos que cuando tenía 12 años, él ya le dijo a su madre, ¿no sabéis que los negocios de mi padre me conviene qué? ¿Y se refería a José? Al padre. Bueno, cuando hablamos de la kenosis, dijimos que él dejó sus atributos a un lado. Estamos haciendo un paréntesis aquí con el Hijo del Hombre, pero es importante este texto donde menciona al Hijo del Hombre, algo muy importante. ¿Qué notan ustedes aquí? A ver, léanlo, véanlo, vuélvanlo a leer y díganme si notan algo particular aquí. A ver, ¿qué dice el texto? Ya, muy bien. Está hablando de su preexistencia, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué más? Por ahí hay una cosa bien interesante lo que acabas de decir, pero todavía no le pega de lleno al clavo. A ver. Sí, hay algunos intérpretes que piensan que esa frase tiene que ver con eso. Muy bien, Estercita. Es decir, piensan que esto es como una glosa. ¿Qué era una glosa? Antiguamente, por ejemplo, ustedes saben que los manuscritos se traspasaban, ¿verdad? Entonces venían los escribas, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Porque los manuscritos se echaban a perder, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces, ¿qué hacían los escribas? Traspasaban un texto a otro material que estaba en mejor estado. Entonces lo tenían que traspasar y tenían que medir muchas cosas, que todo quedara exacto. Y entonces a veces habían glosas. ¿Qué son las glosas? Eran pequeños comentarios de los textos. Entonces dicen algunos que esa frase que está en el cielo es una glosa, es decir, un comentario que un escriba puso como explicando o como haciendo una alusión. Sí, el Hijo del Hombre, dice, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y que entonces la glosa explicando decía, pero que ahora está ¿dónde? En el cielo, porque ya esto había sucedido, había pasado su muerte y su resurrección. ¿Ok? Entonces lo que dice Estercita es correcto. Pero aquí hay algo más, Aquí tenemos, según algunos autores, dice, aquí tenemos una declaración factual de que como Dios, el Señor estaba en todo lugar a la vez. Si esto no es una glosa, como algunos también aseveran, dicen, esto no es una glosa, esto está en el texto original, porque algunos textos originales, por ejemplo, si tú lees, ¿alguien tiene la Nueva Versión Internacional acá? ¿Sí?
Ahora no la tienen, ¿sí? ¿Sí o no? Y Albert, por favor, si me puede leer el texto de Juan capítulo 3, versículo 13. Mira, mira cómo lo lee la Nueva Versión Internacional, que está basada en otros manuscritos. Mira. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Y dice la otra frase? No, quita. No, la quita, ¿ves? ¿Por qué la quita? Porque algunos dicen, no está en algunos manuscritos. Pero otros dicen, sí, pero hay muchos manuscritos que sí está. Ahora, cuando yo hablo de esto de las glosas, no se confundan, uno puede decir, se pueden asustar, ¿no? Esto es más que nada para cultura cristiana. Algunos pueden decir, bueno, entonces, ¿cuán fidedigno es nuestra ejemplar de la Biblia? Si algunas frases no están en los textos originales. No se preocupen, las glosas son mínimas las que se pueden haber confundido y nunca alteran la doctrina. ¿Ok? Porque si ustedes se ponen a pensar, aquí, vamos a suponer que eso es una glosa añadida. ¿Está diciendo algo incorrecto? ¿Está en el cielo el Señor o no? Sí. Y si no estuviera, está diciendo lo más sustancial del texto, que es, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, preexistencia, el Hijo del Hombre. Y si esto fuera una glosa, dice, pero ahora está en el cielo. Ahora, si esto no es una glosa, es una alusión a su omnipresencia. De hecho, William MacDonald, él, que está a favor de que no es una glosa, dice lo siguiente. Aquí tenemos una declaración factual, de facto, es decir, comprobada, de que como Dios, el Señor estaba en todo lugar a la vez. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que es omnipresente. Que es omnipresente. Ahora nota, William Hendrickson también habla de este problema de las glosas. Nota lo que dice William Hendrickson hablando de esta controversia. Dice, respecto a la pregunta, expresa 3.13 una verdad, en este caso de que el Señor es omnipresente. La respuesta es muy fácil. Ciertamente expresa una verdad bíblica sublime y excelsa. Jesucristo es el unigénito, está siempre en el seno del Padre. Como dice en el 1.18, Jesucristo, por su naturaleza divina, está presente en el cielo, incluso cuando, según la naturaleza divina y humana, está presente en la tierra. Es decir, dice William Hendrickson, haciendo alusión, si esto fuera una glosa, o no lo fuera parte del texto, no está diciendo ninguna cosa herética. Y si es una glosa que está explicando el texto, tampoco está diciendo una herejía. Por lo tanto, nosotros podemos estar tranquilos leyendo la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera. Porque ninguna se está diciendo algo que es incorrecto. ¿Notan lo que está diciendo? Ok, esto es simplemente un paréntesis para que entendamos. Pero antes de cerrar el paréntesis, nota, por ejemplo, en favor de lo que dice William MacDonald, que esto no es una glosa. Nota lo que dice el texto en Juan capítulo 1, versículo 18. Porque este texto sí está en todos los manuscritos. Albert, si tú nos pudieras leer en la Nueva Versión Internacional, Juan capítulo 1, versículo 18, por favor. Juan 1, 18, ¿qué dice? Perdón, pero... ¿Sí? Búscalo nomás tranquilo, porque notas lo que sucedió con el otro texto, la Nueva Versión Internacional no ponía esa frase, ¿no? Que está, es decir, el Señor estaba allí. Dice el Hijo del Hombre que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está, es decir, estaba en la presencia de Nicodemo, pero también estaba ¿dónde? En el cielo, ¿ok? Algunos dicen, no, es una glosa, otros dicen, no, es parte del texto, pero mira lo que dice 1.18. A Dios nadie ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Nos lo ha dado, que vive en unión íntima con el Padre. Así traduce esa expresión. ¿Cuál expresión? La del seno del Padre. Que está en el seno del Padre. Ahora mira, ese está que aparece allí es un presente activo. Está siempre en el seno del Padre. ¿Te acuerdas cuando Lázaro murió? Se utiliza una expresión similar. ¿Dónde estaba él? En el seno de Abraham. ¿Estaba qué? Y había una cima, ¿cierto? Que impedía que pasara el rico allá y que Lázaro pasara hasta allá. Y ese seno de Abraham, ¿qué implicaba? Presencia presente. Presencia presente. Bueno, estos son temas que son controversiales. Algunos dicen, no,
otros dicen, lo más probable que ahí está hablando de la omnipresencia. Pero claramente Cristo en toda la Escritura, indistintamente estos pasajes que quisimos ver como paréntesis, nos mencionan que cuando Él se vació, haciendo alusión a lo que vimos la semana pasada, es decir, se despojó, no se despojó de sus atributos. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Bueno, esto simplemente a modo de recordatorio. Ahora, es importante entender que este Cristo, ¿lo entendieron o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, bárbaro. Ok. Este Cristo dice que le ha dado a conocer al Padre. Esa expresión es hermosísima, lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de Cristo como la palabra, ¿no? Otro de los títulos que se presenta con los que se presenta nuestro Señor, recuerden que el primero que estuvimos viendo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está asociado ¿con qué? Con autoridad, no exenta de qué? De servicio. Muy bien, no exenta de servicio. Pero también el Señor Jesucristo se presenta como el siervo. Ahora, todos estos títulos están vinculados entre sí. La identificación que Jesús tiene con este título es el cumplimiento precisamente de Isaías capítulo 42, versículo 1. Vayan a Isaías 42, 1. Nota lo que dice ahí Isaías 42, 1. En donde el siervo sufriente debía ser inconmovible, es decir, debía persistir en su servicio de redención. Eso es básicamente cuando se habla del siervo en referencia a Cristo, se está refiriendo a ese servicio. Él vino a realizar particularmente ese servicio, un servicio de redención. Isaías capítulo 42, versículo 1. Mira lo que dice: he aquí mi siervo. Tienes que tener presente estos textos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, o en quien mi alma tiene complacencia. Subraya esa frase que es importante, porque en el Nuevo Testamento aparece esa frase en dos oportunidades. ¿Quién me puede mencionar una? Correcto. ¿Quién me puede mencionar la otra? Muy bien, muy bien. Bautismo y transfiguración. Ya vamos a ir allí. Pero nota lo que dice el texto de Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. El Señor está hablando, Dios Todopoderoso. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Dice, mira lo que dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. O como se traduce esta palabra también, las islas. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, cierto, hasta lo último de la tierra? Los pequeños islotes, las islas. El otro día estaba viendo un reportaje de cómo en unas islas de Nueva Guinea llevaban, esas islas remotas, ¿cierto? Llevaban la Biblia, y los indios en su propio idioma alababan al Padre y lloraban: gracias te damos, y decían: gracias te damos, porque nos has traído tu palabra hasta las últimas islas. Interesante, ¿no? Ahora mira, fíjate en esto. Vemos su connotación de esta expresión de Isaías en Mateo capítulo 12, en el versículo 15. Mira lo que dice 12:15. Sabiendo esto, Jesús, ¿qué era lo que sabía? Que querían matarle, ¿no? Según el versículo 14. ¿Sí? Le querían matar. Los fariseos le querían matar. Cuando vieron todo lo que el Señor hacía, más adelante van a atribuir las obras del Señor al demonio, pero él precisamente dice: si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en este lugar, en ciudades paganas, por cierto que habrían creído.
y lo único que querían era matarle, dice, sabiendo esto Jesús, es decir, que le querían matar, se apartó de allí. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran. Para que no se pierdan, estamos hablando del título. ¿Cuál título ahora? El siervo, que tiene alusión principalmente con qué. ¿Cuál es su servicio principal? La redención, salvación, ¿ok? Si el Señor, sabiendo que lo querían matar, le dijo, mira, no quiero que digan a nadie que yo los sané. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. ¿Cuál era la razón? Alguno puede decir, bueno, como sabía que lo querían matar, ¿verdad? Al haber un manifiesto peligro, él quería precisamente evitar ese peligro, ¿no? Todo movimiento revolucionario del gentío judío que veía todos esos milagros como algo conveniente. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando él alimentó a los 5.000? El Señor les reconvino porque les dijo, vosotros no me seguís sino por los panes. ¿Y qué? Y los peces. ¿Qué le está diciendo con eso el Señor? No me siguen porque yo soy el Mesías, me siguen por los beneficios que les traigo. ¿Cierto? Entonces, el Señor, ¿cierto? Viendo que el gentío, de alguna manera, al ver todos estos milagros, quería promoverlo, él no quería eso, no veía eso como conveniente para hacer de él un héroe revolucionario, ¿cierto? Que venía a revolucionarse contra los romanos, no. Su propósito era el programa divino. Por eso que el Señor dice, no divulguen más esto. ¿Por qué? Porque el programa divino soberanamente ya había sido previamente establecido. Esa negación de los judíos, a pesar que a él le dolió y lloró, era soberanamente esa negación ya estaba predestinada. Y entonces el Señor básicamente no quería que se promoviera a él como un revolucionario, sino que él quería que su reino llegara, no con el derramamiento de la sangre romana, sino con el derramamiento de su sangre. Como el siervo de Dios, él estaba dispuesto a eso. Él estaba dispuesto a eso. Ustedes en las mujeres van a ver ahora, ¿cierto? Un tema muy interesante que tiene que ver con el huerto de Getsemaní. Dios mío, si es posible, pasa de mí. Con toda esta información que nosotros tenemos, particularmente, y esto lo digo muy particularmente, me cuesta mucho pensar que el Señor estaba pidiendo y rogando de que pasara la cruz. Porque Él sabía que la cruz era parte del plan y Él era el siervo de Dios. Ahora, sin lugar a duda, puede haber mucha explicación y muchos hombres de Dios que saben muchísimo más de su servidor aquí presente, arguyen eso y está bien, pero yo descanso mucho una vez estudiando este tema. Lamentablemente no me puedo acordar del autor, pero me dejó muy satisfecho lo que él dijo, porque realmente el Señor en su omnisciencia sabía que previo a la cruz no era su único martirio. El Señor de hecho previamente le dice a sus discípulos, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber de la copa que yo voy a beber? ¿Ves? Había allí una vacilación del Señor. Él sabía que la copa que tenía que beber, ¿cuál era? Principalmente, la cruz. Entonces, algunos autores dicen de que puede ser, es una especulación, no estamos siendo dogmáticos con esto, que cuando el Señor ruega que si es posible pase de mí esta copa, lo que Él está diciendo es que le fortalezca en el momento previo a la cruz. Porque muchos historiadores dicen de que los soldados romanos que castigaron al Señor no eran expertos en martirio, eran simplemente soldados, y los soldados eran ¿qué? Sanguinarios. De hecho, notas, por ejemplo, que no tienen ningún respeto por las víctimas. Tú ves, por ejemplo, el cuadro de los evangelios y ven cómo se burlaban de Jesús, ¿te acuerdas? Y se ensañaron con Jesús. Entonces dice que el Señor, como sabía que iba a pasar un martirio tremendo, incluso previo a la cruz, cualquiera que hubiese vivido ese martirio, te quiero decir, 40 azotes, ¿te acuerdas cuando hablamos cómo eran los látigos, no?
¿Tú te puedes imaginar? ¿Hay aquí alguno que piensa que podría quedar vivo y no se desmayara en ese momento? Incluso que muriera de la impresión. Y algunos autores dicen de que el Señor estaba rogando al Padre que si es posible pasar esa copa con el propósito firme de llegar directo a donde tenía que llegar. Tremendo, ¿eh? Puede ser, no estoy siendo dogmático con esto, puede ser que en su humanidad también Cristo pudiese en esa angustia tremenda, esa agonía tremenda, Él estuviese también, quién sabe, algún día en el cielo lo sabremos, ¿no? Pero la evidencia nos muestra que Él sabía perfectamente cuál era su propósito. Isaías lo decía claramente. Ahora, mira, el Señor les dice, cállense, no lo propaguen, no quiero una revolución, todo esto va a ser producto de mi sacrificio. Mira cómo lo explica Mateo capítulo 12, el por qué Cristo no quería ser afamado por el gentío. Nota el versículo 17 del capítulo 12, 17 del capítulo 12 de Mateo. Mira, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Ves lo que está diciendo él? Es decir, no digan nada, no me proclamen, ya el pueblo de Israel me rechazó, los líderes religiosos me han rechazado, todo es parte del plan del Padre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. ¿Ves lo que está diciendo? Él no iba a decir básicamente, ¿cómo no creen? ¿Es que acaso ustedes no han visto todo lo que yo he hecho? Y gritar y hacer un levante revolucionario. Que sin lugar a duda el gentío podría haber estado dispuesto. Acuérdense que los israelitas no eran personas muy pacíficas, ¿eh? ¿Verdad? Ahora, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humera no apagará. ¿Ves cómo hace alusión a Isaías cuánto? ¿40? ¿El que leímos recién? ¿Cuál era? 42. Ahora mira, Isaías predijo además que el Mesías no disputaría ni gritaría y su voz no sería oída en las calles. En otras palabras, no sería un político agitador de las multitudes, ni un agitador del populacho. Escribe Alva J. McLean en su libro La grandeza del reino. Cito textual, este rey que es siervo de Dios no llegará al puesto eminente que le corresponde por derecho mediante ninguno de los medios usuales de fuerza carnal ni de demagogia. ¿Saben lo que es demagogia? Halagar al pueblo, demagogia política, tampoco por medio de las fuerzas sobrenaturales a su disposición. Cuando hablamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Él abandonó sus poderes. No. ¿Los usó a su favor? No. Porque él tenía un propósito, morir en la cruz. Morir en la cruz. ¿Notas por qué el Señor le dice? Porque alguien diría, bueno, pero si quieres que te conozcan como el Mesías, que estos milagros se den a saber. ¿Por qué dijo él que no se conocieran? La Escritura lo explica. Para que se cumpliese la profecía. Es decir, probablemente, estamos especulando una vez más, que si él hubiese promovido todas estas cosas, a lo mejor no lo hubiesen crucificado, ¿no? Si él hubiese manifestado su poder, como el diablo le dijo, ¿no? Mira, lánzate, porque a tus ángeles mandará. Mira qué escena tan maravillosa que el Mesías entra así. Pero el diablo sabía que si él hacía eso fuera de la voluntad del Padre, quedaba descalificado como Mesías. No, él era el siervo sufriente, esa era su labor como siervo. Y un siervo sufriente, para ser siervo sufriente, tiene que sufrir. Gloria a Dios que él estuvo dispuesto, ¿eh? Ahora nota lo que dice allí, en Mateo 12, en el versículo 20, en la segunda parte. Sigue hablando, haciendo alusión a la profecía de Isaías, dice, hasta que saque a victoria el juicio. Es decir, él sufriría, sería desechado, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperaron los gentiles. Tú y yo esperábamos en él.
Tú y yo, sin saberlo, esperábamos en Él. Su nombre esperaban los gentiles. Dice William MacDonald respecto a esto. Dice, su ministerio proseguiría hasta hacer triunfar la justicia. Su humilde y amante solicitud para con otros no se extinguiría por el odio e ingratitud de los hombres. Ahí están los judíos rechazando al Mesías. Y el Mesías caprichosamente diciendo, no, sabes que yo no los voy a salvar porque mira cómo me tratan. No. Posteriormente Isaías, al hablar proféticamente de los padecimientos de Cristo, en el capítulo 52, es decir, 42, 10 capítulos después, en el 52 dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. ¿Te acuerdas de Filipenses capítulo 2? Se humilló hasta lo sumo, pero también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Ves ahí cómo en Isaías estaba escondido Filipenses capítulo 2? Ahora, dice Frederick Moriarty, un famoso expositor, dice, es Jehová quien habla, quien introduce a su siervo humillado y afligido y quien anuncia su futura exaltación y su triunfo. Como lo dice Filipenses 2, ¿no? Es Dios quien anuncia a su siervo humillado y afligido, pero que Él lo exaltaría hasta lo sumo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él es el siervo de Dios. Es el Hijo del Hombre que tiene toda autoridad, es el Hijo del Hombre que tiene todo poder, incluso para perdonar pecado, y para que sepa que tiene poder para perdonar pecado, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, ándate, y anda. Ándate también, le dijo, después que le hizo andar, ¿no? Ahora ándate, porque no te vas a quedar aquí todo el día. Pero dijo, levántate y anda. Porque tiene poder, por sobre todas las cosas. Pero ese siervo sufriente, o ese Dios todopoderoso, el Hijo del Hombre, poderoso y con autoridad, es un siervo que vino a sufrir, ¿no? Continúa el verso 14. Y en Isaías, ¿verdad? Y dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Una vez más, dice Moriarty, haciendo allí comentario de Isaías capítulo 52, versículo 14, ¿no? 52, 14, dice, reyes ante él se quedarán sin palabras. Hace alusión cuando él venga, ¿cierto?, a establecer su reino y destruya a los reyes de la tierra. Dice, reyes se quedarán delante de él sin palabra cuando la luz de la revelación les descubra el misterio de los padecimientos de ese siervo. Qué tremendo, ¿no? Tantos que hoy blasfeman el nombre de Jesucristo, ¿no? Tantos que hoy blasfeman el nombre de Jesucristo, tantos que se mofan de Jesucristo. No solo reyes, sino autoridades. Un estado laico, hablan algunos, como si eso fuera la evolución mental del hombre. Un estado laico, es decir, sin Dios. Como dice Stephen Hawking, ¿no? No solamente Dios ha muerto, también ha muerto la filosofía. No necesitamos a Dios. Todas las autoridades de este mundo, todos los que llevan de alguna manera la batuta del liderazgo, un día verán a ese del que se burlaron, al que lo humillaron, porque él es el siervo sufriente y no alzó su voz. ¿Por qué? Porque él estaba sometido al Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero de la misma manera Dios le exaltó hasta lo sumo, y esos reyes verán lo que hoy no ven y se asombrarán. Pero se asombrarán para mal, No habrá más tiempo. En estos últimos minutos, Cristo decepcionó las expectativas de quienes buscaban un Mesías de acuerdo con sus falsas ideas de un Mesías.
pero superó las expectativas de quienes esperaban un Mesías como el que había sido prometido. Es decir, que el Antiguo Testamento nos hablaba de un Mesías, pero Cristo mismo en sí superó esas expectativas. Las profecías no podían expresar la maravillosa gloria. Por eso que Juan, ¿te acuerdas lo que dice? Dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue en su experiencia bautismal donde tomó este papel de siervo. Ahora, nota lo que pasa ahí. Mateo capítulo 3, versículo 17. Rápidamente, porque nos quedan 4 minutos. Rápido, mira. Mira lo que dice ahí en Mateo 3, 17. Dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Nota lo que está diciendo? Está diciendo, es mi Hijo. ¿A quién está haciendo alusión Dios personalmente allí en Mateo capítulo 3, versículo 17? Porque es la voz audible de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Isaías 42, 1. Cuando dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora, notas, en Isaías se define como el siervo. Y es el mismo siervo quien Dios nos revela que es su Hijo. Este es mi Hijo amado. Podría haber dicho perfectamente, este es mi siervo amado. Su Hijo es su siervo, en quien tengo complacencia. ¿Notas por qué le dijo entonces el Señor a Juan? Es necesario que así sea, para que cumplamos toda justicia. ¿Ves? Ahora, es decir, su Hijo es a la vez su siervo. Y simplemente podríamos mencionar varias cosas más, pero mira, es cortito, simplemente porque nos quedan 28, nos quedan 2 minutos. Mira, el Hijo de Dios. El título Hijo de Dios no es usado por Cristo tanto como el Hijo del Hombre, aunque Él lo usa públicamente en referencia a sí mismo cuando habla de la parábola de los labradores malvados. ¿Te acuerdas en Marcos capítulo 12, 6? Dice que los labradores malvados, dice, no querían dar lo que correspondía y vinieron los siervos, y dice, enviaré a mi hijo, a ver si a él le escuchan. ¿Y qué pasó? Dice, este es el hijo, matémosle, es el heredero. El Señor estaba haciendo alusión precisamente a eso, ¿no? Es el título que le dio la voz celestial en el bautismo y en la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes en la transfiguración? Allí estaba Elías y estaba Moisés. Y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sí? Hijo de Dios. En el bautismo, conviene que así se cumpla toda justicia para iniciar su ministerio. ¿Por qué? Porque ese Hijo de Dios es el siervo sufriente. Este es mi siervo, quien logrará por medio de su establecimiento de la justicia, muriendo en la cruz del Calvario, el reino eterno. De Daniel capítulo 7. Y allí, cuando estaba en la transfiguración, ¿quién apareció? Moisés y Elías. La ley y los profetas. Entonces, cuando baja el Señor con ellos, entonces ellos le dicen, pero no era necesario de que viniera ante Elías. ¿Y qué le dice el Señor? Por cierto que Elías ya vino. ¿Sí? ¿A qué se estaba refiriendo? A Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿no? Pero lo importante, dice, lo importante es de que yo voy a resucitar, le dice a los discípulos. Y los discípulos decían, ¿qué es esto de que va a resucitar? Decía. Porque para resucitar tiene que ¿qué? Que morir. Y precisamente aparece ahí en el monte de la transfiguración, donde dice, este es mi Hijo amado. ¿Ves que el Hijo amado tiene relación con el siervo amado, que es el siervo sufriente? El siervo que viene a sufrir. Entonces, quien curiosamente lo llama también Hijo de Dios, y con esto terminamos, es el centurión. ¿Te acuerdas del centurión? El centurión que estaba frente a él en Marcos capítulo 15, 39, y con esto terminamos. Dice el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era, ¿qué?
hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pérez Millo comenta, el centurión debió haber sentido un temor reverente ante todo cuanto había sucedido en aquellas horas en la cruz. La tradición dice, la tradición que no es inspirada pero que habla de la historia, dice que el centurión fue más tarde convertido a Cristo. Aquellos acontecimientos y el testimonio del centurión debió haber afectado a la multitud que, según Lucas, se retiraba del lugar golpeándose el pecho, que es una expresión de dolor, de arrepentimiento. Esa misma multitud que había gritado crucifícale, cuando vieron ese acto, dice, se golpeaban el pecho, diciendo, ¿cómo pudo haber sido esto? ¡Qué angustia! Y muchos la conciencia les remordía. Ahora Mateo 27:54 aclara por qué ese centurión dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo dice en el versículo capítulo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, los otros soldados, visto el terremoto, ¿te acuerdas que hubo un terremoto? Y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La cruz marcaba un antes y un después. Y el Hijo de Dios, el Eterno, ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Y qué hizo él? Simplemente les dijo, veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y el Hijo del bendito estaba muriendo en la cruz. Los soldados quedaron impactados. Claro, ahí menciona, ¿cierto?, que el centurión miró y dijo, verdaderamente este Hijo de Dios. Pero Mateo nos aclara porque hubo un terremoto, hubo tinieblas, y ellos tienen que haber quedado perturbados porque ahí estaba muriendo el Hijo de Dios. La creación que está sustentada por el Hijo de Dios en ese momento se conmovió. El sustentador de todas las cosas, él es el verbo y todas las cosas en él subsisten. Y el verbo encarnado, el verbo que creó todas las cosas, estaba muriendo. La creación se conmovió. Hubo un terremoto, hubo oscuridad. La creación no sabía lo que estaba pasando. El Hijo de Dios estaba muriendo. Y el centurión quedó impactado. Este hombre verdaderamente era Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Padre, alabamos tu nombre.